Bienvenidas de nuevo a nuestro canal de YouTube de Comadre. Estamos estrenando nuestra segunda temporada y hoy comenzamos con María Elena Morera, quien nos viene a platicar sobre emprendimiento social, por qué es importante, cómo inició, qué retos ha encontrado y sobre todo vamos a hablar de la situación de México. No se pierdan este capítulo, va a estar súper interesante. Soy María Galindo, soy directora de marketing y ventas de Comadre y les voy a recordar qué es Comadre. Somos un coworking y una comunidad enfocada en la mujer, en donde pueden venir a trabajar en espacios abiertos, oficinas privadas o únicamente ser parte de nuestra membresía que te permite acceso a nuestros eventos exclusivos, venir a cualquier centro, alianzas con marcas, hacer todo el networking de nuestra comunidad, que es lo más valioso que tenemos, entre muchas otras cosas. Estoy muy emocionada de presentarles a María Elena Morera, activista social, que hoy tiene una fundación, bueno, más bien una organización, porque ya me dijo la diferencia, que se llama Causa en Común. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar en Comadre. Cuéntanos un poco, ¿por qué decidiste emprender socialmente? Porque ya hemos hablado en otros episodios del emprendimiento, sobre todo como en temas de empresas, ¿no? Donde el objetivo es lucrativo y que también se vale, ¿no? Pero, ¿por qué decidiste emprender en esta área? ¿Qué fue lo que te movió? Supongo que, no sé, entiendo cuando haces un emprendimiento es porque encuentras una necesidad en el mercado que la puedes satisfacer. Igualmente en un emprendimiento social, supongo que encontraste algún vacío en la sociedad que decidiste que tú eras la indicada para poder juntar los medios, entre otras cosas, para satisfacer esto. ¿Qué fue lo que te movió hacia esto? Sí, mira, te platico desde el principio. En el 2001 secuestraron a Pedro, mi esposo, y a partir de eso lo que nos dimos cuenta fue que todos los secuestros son muy graves. Impactan a la persona secuestrada, a la familia y a la comunidad en la que vive. Sin embargo, cuando secuestran a Pedro, nosotros teníamos un grupo familiar muy fuerte, un grupo de amigos también muy fuerte, que eso nos ayudó a salir adelante, a llegar con las autoridades y a poder resolver el caso. Sin embargo, después del secuestro de Pedro, me empieza a llamar gente para preguntarme cómo lo hiciste, cómo nos puedes ayudar. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que si bien nosotros hayamos tenido la suerte de este grupo familiar que te cuento, también tuvimos la suerte de encontrar autoridades que nos sacaran del problema, y la gran mayoría de la gente en México no tiene esa oportunidad. O desconfía. Pero desconfías porque tienes primero que nada un sistema totalmente desigual socialmente, donde muchas personas, la gran mayoría, no tienen acceso a la justicia. Y entonces, cuando la gente nos empieza a hablar que ayúdame y empezamos a compartirles lo que había pasado, nos dimos cuenta que había un gran vacío en la sociedad de no saber qué hacer y un gran problema en ese momento con el tema de los secuestros. Entonces, primero lo empecé a hacer de manera individual, iba a las escuelas y les dábamos pláticas a los chavos de prepa, cómo cuidarse, cómo prevenir un secuestro, a las empresas. Pero después me di cuenta que era mucho más fuerte, sería mucho más fuerte si lo hiciera dentro de un grupo social. Entonces ahí me invitan a participar en una organización civil de la que fui presidenta durante 5 años, en México Unión contra la Delincuencia, y cuando termino esa parte dije, bueno, ya terminé o no con el tema de ayudar a la gente. Y entonces ahí fue donde nos pusimos un grupo de amigos a pensar, bueno, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Porque ayudar a personas que están pasando por un delito grave, como es el secuestro, como es el homicidio, es una parte, ¿no?, muy importante. Pero lo más importante es cómo hacerle para que nuestras instituciones de seguridad y justicia funcionen mejor. Entonces, cuando fundamos Causa en Común, lo que decidimos fue sí seguir ayudando a víctimas, por supuesto, porque además es mi origen y es lo que me apasiona, pero también meternos al tema de cambios legislativos, políticas públicas, para que realmente México avance en ese tema. Y durante todo este emprendimiento y este camino que has tenido,
¿cuáles han sido los retos que has encontrado en un emprendimiento social? Porque así como los emprendedores encuentran retos tal vez para financiarse, puede ser que en un emprendimiento social sea uno de los primeros retos, ¿no? ¿Dónde encuentro el dinero para hacer mis programas, para llegar a la gente que quiero? Porque al final se necesita esta parte económica para poder mover una organización. Sí, por supuesto. Mira, México tiene grandes retos para las organizaciones civiles. Realmente somos una sociedad que no nos asociamos para ayudar. Y eso tiene que ver con que en México hay una dicotomía, ¿no? Hay veces que tú ves el emprendimiento social solo como una obligación, por ejemplo, cuando hiciste tu servicio social, que era obligatorio, o ahora que están poniendo obligatorio que participes ayudando a una comunidad si cometes una multa, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, esa es una parte obligatoria. Y la gran mayoría de la gente la ve así como que, ay no, es obligatorio y me aparto de eso. Sin embargo, tenemos otro México en las comunidades indígenas donde ser parte de la comunidad significa que apoyas a tu comunidad con tu tiempo, con tu dinero, con tus ideas. Y las comunidades indígenas, sobre todo en el norte de México, son muy fuertes en ese sentido y tienen un sentido de comunidad que no tenemos el resto. Entonces, ¿y cómo se hace esa diferencia? O sea, ¿cómo podríamos como sociedad copiarle un poco a esta parte que mencionas de estas comunidades indígenas donde se involucran? ¿Qué características tienen estas comunidades que hacen que para ti sea una obligación aportar a tu comunidad y un gusto? Es un gusto, es un sentido ético, ¿no? Sin embargo, ese sentido ético lo puedes transformar en que es trabajar a favor de los demás. Es inspirador, es alentador y es libertador. El día que lo experimentas, realmente lo sigues haciendo a través de tu vida. Y hay gente que pasa su vida sin haberlo experimentado, desgraciadamente, y no se da cuenta de la importancia de esto. Pero también tiene que ver con un sentido político. En México, durante todos los 70 años del PRI, lo que querían no era la formación de ciudadanos que fueran responsables, porque eso te da el emprendimiento social, sino que querían grupos clientelares, ¿no? Okay. Y esa es una forma de verlo de los políticos que ven como qué pueden ganar ellos con que alguien participe. Entonces forman grupos clientelares para que después voten por ellos. Y no se ha hecho una comunidad de servicio como por ejemplo en Estados Unidos. Y esto se ve reflejado en el número de organizaciones. En México hay alrededor de 40,000 organizaciones civiles, mientras en Estados Unidos hay 2 millones. O si nos comparamos, por ejemplo, con Chile, que tiene la sexta parte de los habitantes de México, tienen alrededor de 200,000 organizaciones civiles. Y mucha gente en Estados Unidos o en Chile no solo participa en una organización, sino que participa en varias, ¿no? En México esto se ha visto distanciado, por un lado, por el tema político, por el otro lado, porque es difícil hacer una organización civil. Justo te iba a preguntar eso, porque yo creo que sí hay mucha gente que quiere ayudar, sí hay mucha gente que encuentra como este motor de decir, a mí lo que me mueve es esto y quiero hacer esta organización, pero creo que muchas veces, y no solo en el emprendimiento social, también en todo el tipo de emprendimiento, en México es muy difícil hacerlo por el tema de las autoridades, ¿no? De claro, cómo constituyo, ¿no? de las leyes, cómo constituyo mi empresa, o sea, como toda la base de cómo hacerlo de forma legal y bien, claro. Creo que lo hace mucho más complicado, que muchas veces nos vamos por pues ya estuve 2 años intentando hacer mi fundación, no sí, pude, ya mejor lo dejo y me dedico a otra cosa. Sí, que ahora, mira, ahora hay otros tipos de emprendimiento social. Hemos formado muchas redes, muchos colectivos que no necesitan estar legalmente constituidos. La ventaja de estar legalmente constituido es que te puede dar acceso a tener, antes te daba acceso a tener fondos del gobierno. Ahora es más difícil en este gobierno, pero bueno, sigue habiendo acceso a algunos de esos fondos, sobre todo estatales, y te da acceso a poder tener una organización que tenga recibos de deducible, o sea que si tú das un donativo, una parte de ese dinero se pueda deducir. Claro, y hace mucho más fácil que tu fundación pueda ser, o tu organización pueda ser fondeada y puedas lograr proyectos. ¿No? Entonces esa es una manera. Otra manera es también con emprendimiento social, que tú puedas tener una empresa
que sea socialmente responsable y que entonces parte de esta empresa tú tengas recursos propios porque los estás generando y otra parte que donas tu servicio a la sociedad. Okay. Entonces puedes encontrar muchos equilibrios. O sea, ya no hay pretextos. Hay que hacer emprendimientos sociales, no nada más hacer el emprendimiento, sino involucrarnos en causas que nos muevan, ¿no? O sea, yo creo que es lo que tenemos que encontrar hoy en día, el qué te mueve y en eso poder encontrar tal vez ya la organización que esté hecha o hacerla tú. Mira, lo que dices es súper importante. Tienes que encontrarle sentido al emprendimiento social. Sí. ¿No? Y el sentido es... Porque si no te acaba, ¿no? Claro, o sea, el tercer reto dices ya muchas gracias, no, me retiro. Claro, precisamente lo que dices, te tiene que mover de tu corazón, que estás sintiendo que de veras eso le hace falta a la sociedad, a una parte de la sociedad. Y esto puede ser, por ejemplo, yo que me dedico en Causa en Común a hacer cambios legislativos, política pública en seguridad y justicia, y ahora abrimos otra brecha de la que después te voy a platicar, de libertades y derechos, porque eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Y le mueve a mucha gente que trabaja con nosotros. Pero puede ser que tú encuentres otra brecha que sea la que te mueva, que puede ser educación de los niños, pueden ser personas mayores, pueden ser personas con discapacidad, pobreza, alimentación, educación. O sea, realmente la gama de necesidades que tiene México es enorme, donde todos cabemos, y además sí es una responsabilidad social que si México te ha dado tanto, porque al final somos muy privilegiados, ¿cómo le regresas eso que te ha dado México a los que no tienen los mismos accesos que tú tienes? Claro, es como esta parte de dar y recibir, de siempre estar como en una forma equilibrada, ¿no? Creo que, y lo dijimos creo que en otro capítulo, que siempre dar de más o recibir de más crea desequilibrio. Y no sé si tú te ha pasado en este camino que has tenido como de ayudar a víctimas, a trabajar tanto con el gobierno, no siempre ver resultados y así, en el que llega un momento en el que probablemente te puedas sentir drenada por estar dando y dando y dando. Sí. No sé, lo pongo sobre la mesa. Mira, hay diferentes tipos de emprendimiento social y hay algunos en donde pues realmente tu relación con el gobierno es muy básica, ¿no? Sin embargo, lo que yo escogí fue precisamente ser activista como parte de este emprendimiento, además de hacer investigación que hacemos en la organización. Y esta parte a veces sí es muy frustrante. Sí tienes que tener una tolerancia alta a la frustración porque vas en una batalla muy grande y vas ganando pequeños espacios que nunca son suficientes y que hoy en día está mucho más complicado en México que hace casi 20 años. Y hablando de como lo complicado que hoy está México, ¿cómo haces esta tolerancia a la frustración de haber empezado hace 20 años y en temas de delincuencia no puedes decir que las cosas están mejor o sí? Mira, yo creo que hemos ganado algunas pequeñas batallas. Yo te podría decir, por ejemplo, entre lo que hemos ganado, hoy tenemos una ley de víctimas que no había hace 20 años, hoy tenemos un nuevo sistema de justicia penal que es mucho más justo. Digamos, hoy tenemos algunas policías que han sido exitosas en el país, hoy tenemos un sistema nacional anticorrupción que no lo teníamos. ¿Esto quiere decir que hemos mejorado? No, porque influyen también muchos otros factores como el tema de delincuencia organizada, el narcotráfico, el uso de drogas, el grave problema que tenemos de corrupción, de impunidad. Pero sí hemos ganado algunos espacios. Eso yo creo que es lo que nos mantiene vivos y activos. Y por otro lado, yo te puedo decir que lo que más me ha dado satisfacción es ayudar víctimas, y lo sigo haciendo. Y entonces el ver que una persona tiene un problema, por ejemplo, de una extorsión que parece secuestro porque cree que la tienen detenida en un hotel, ¿no? Que parecería algo completamente irreal, pero sucede y sucede mucho, desgraciadamente, y que puedes entender a la familia que no debe de pagar porque es una extorsión y no estamos hablando de un secuestro y se maneja completamente distinto, que los puedas hacer vincular
con grupos de policías que son muy profesionales, ¿no? A pesar de la creencia de que todos son malos y corruptos, eso no es verdad. Y el poder después hablar con la víctima y poderle explicar por qué no fue un secuestro, fue una extorsión, y que la gente se sienta arropada, claro, es una de las mayores satisfacciones que tengo, ¿no? Independientemente de que, por supuesto, eso no es suficiente. Si no cambiamos el sistema para que todos tengan acceso a la justicia, no vamos a haber logrado lo suficiente. Pero son pequeños pasos y pequeños éxitos que eso es lo que te vuelve a mover al día siguiente, a levantarte y volver a hacer las cosas, volver a tocar puertas, tratar de que las cosas mejoren para todos. Hoy puedes decir que tu motor es poder ayudar a las víctimas y estarte recordando, por otro lado, los cambios que sí se han hecho a través del trabajo, de tu trabajo y del trabajo de tu equipo. Así es, y del trabajo de muchas otras organizaciones. Porque sí, bueno, porque creo que aquí lo importante es el conjunto. Sí, y creo que también algo que tal vez tenemos, no sé si es en México como sociedad, es que nos cuesta mucho sumar, ¿no? O sea, como que, y nosotros lo hemos visto mucho, que sobre todo en mujeres nos cuesta mucho sumar, que es lo que tratamos aquí en Comadre de decir, apoyémonos, ¿no? O sea, igual y nos dedicamos a lo mismo, pero cada una tenemos nuestro diferenciador que va a ser que tengamos éxito y hay sol para todos, ¿no? Y creo que, no sé si en organizaciones se vea como lo mismo y que todos quieren, o en su mayoría quieren ser el foco de atención de los medios, de llevarse la medalla en el evento, y creo que eso es un gran problema porque entonces lo que hace es hacer pequeños esfuerzos y no hacer un gran esfuerzo. Sí, tienes razón. Tenemos en México un problema de que todos quisiéramos estar arriba del ladrillo, ¿no? Y no siempre te toca estar arriba del ladrillo. Entonces, sí necesitamos ser mucho más empáticos. Y tienes razón, en las mujeres, mira, te cuento una anécdota rápida. Yo estoy en un grupo que se llama Mujeres en Plural, que son mujeres principalmente dedicadas a fortalecer la paridad de género en la política. Y un día yo les preguntaba, bueno, ¿por qué se pegan entre ustedes, ¿no? Si al final queremos que haya paridad. Y me dijeron, porque hay muy poquitos espacios. Entonces, una vez que se van abriendo los espacios, podemos ser más empáticos con el otro. Pero nosotras los tenemos que abrir. Entonces, sí pasa también eso en las organizaciones civiles, que es difícil llegar a acuerdos, porque además somos muchos en cada organización y cada quien con diferentes temas, con diferentes intereses. Pero cuando nos hemos puesto de acuerdo y luchamos por lo mismo, entonces obtenemos más resultados. Y en los temas de seguridad y justicia, por supuesto, cuando pones a las víctimas por delante y realmente escuchas cuáles son las necesidades de las víctimas. Pero no es fácil, desde luego, y tenemos que luchar por eso, porque al final todos queremos lo mismo. Entonces, ¿por qué no aceptar que las medallas no se las lleve siempre el mismo, que los espacios no los tengan siempre el mismo y que el conjunto sea el que haga la diferencia? ¿Cuál ha sido tu mayor éxito en este camino? Pues mira, no podríamos hablar de un éxito rotundo, pero podría ser los temas que te comentaba de tener hoy un sistema nacional anticorrupción que no teníamos y de cambios legales y en política pública en materia de seguridad. Yo te diría que de las cosas más importantes que hemos hecho han sido cambios a la ley de seguridad en el 2008, la ley del nuevo sistema de justicia penal y que se ha venido perfeccionando algunos de ellos a través de este tiempo y sobre todo la atención a las víctimas. Y como María Elena Morera, ¿cuál es tu mayor éxito? Porque me hablas como en conjunto, pero tú como persona. Mira, no puedo dejar de hablar de conjunto porque en Causa en Común somos un grupo de personas que yo no podría decir que yo he logrado las cosas sola, sino que las he logrado con todo mi equipo y que gracias a ellos puedo estar aquí hoy. Si yo te dijera, pues como persona, sería el haber compaginado mi vida privada con actividades públicas y con una organización y con el activismo. ¿Te ha costado, porque en México todavía somos una sociedad machista, te ha costado poder
poder lograr este equilibrio en el que puedas trabajar y puedas tener tu vida personal, pero tengas espacio para tus cosas y para las cosas de tu familia y para las cosas de México. ¿Cómo logras tener o intentar tener este equilibrio? Mira, no es fácil, para mí no ha sido fácil. Y yo creo que ha sido gracias también a mi familia, ¿no? A ti, a tus hermanos, Es que es mi mamá. En paréntesis. A tu papá, que me han permitido este espacio y que muchas veces durante estos 19 años sí me he volcado con los ojos cerrados y me he ido hasta el fondo de estar trabajando y trabajando. Y creo que lo que han hecho ustedes es ayudarme a que yo pueda hacer eso, ¿no? Pero también creo que muchas veces debería ser más equilibrada y ver mucho más el lado familiar que a veces no vi. Entonces, yo creo que la familia en eso te ayuda mucho, porque es un componente de equilibrio y también te sirve para frenarte y para no creerte todo lo que te están diciendo en la calle y para ubicarte. Entonces yo creo que la familia juega un papel importante en todo lo que yo he hecho. Y ya para cerrar, cuéntanos un poco tu visión de México en este sexenio. Porque pues en el ambiente se oye y se siente un México muy complicado, un México de... pues oyes de todo, ¿no? Oyes el vete de México porque se va a poner horrible y he oído también otras personas que dicen vamos a quedarnos y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Por México. ¿Cómo ves México? ¿Cómo va a ser este sexenio? Mira, está muy complejo desde luego. Creo que nadie puede dejar de reconocer que el presidente López Obrador tiene razón cuando dice nuestros mayores problemas están en la pobreza de la gran mayoría y la riqueza de unos cuantos. Creo que también coincidimos en que tenemos un grave problema de corrupción en México, donde unos cuantos han exprimido la riqueza de México para usos propios. Sin embargo, en lo que yo no concuerdo con el presidente es en la forma de solución. Y creo que el presidente tiene una visión muy angosta de pensar que todo se va a solucionar con abrazos y no balazos. Porque desde luego tenemos que abrazar al otro, pero antes de abrazar al otro tienes que poner orden. Y al presidente, como jefe del Estado mexicano, independientemente de sus creencias y de sus valores, primero tiene que poner orden para después podernos abrazar. Entonces, creo que ahí tenemos un problema. El segundo problema que tenemos es esta creencia del presidente que la desigualdad la va a solucionar dando dinero, ¿no? Y si bien hay comunidades a las que les tienes que dar porque no tienen otra manera de sobrevivir, y es un tema de justicia social, en la gran mayoría de los casos lo que necesitas son programas sociales que hagan que ellos puedan salir adelante. Generen empleos, que generen educación. Claro, ¿no? y esa parte no se está viendo. Entonces muchos de los apoyos sociales se están dando directamente, por ejemplo, el quitar las guarderías parece atroz para las mujeres que trabajan, ¿no? Y tú como una mujer joven lo debes de ver, ¿no? Que si no tienes un lugar donde dejar a tu hijo, ¿cómo te vas a ir a trabajar? Sí, cuando no tienes con quién dejárselo además. ¿No? Y además el gobierno te está dando ahorita una dádiva de 800 pesos. Con 800 pesos, ¿con quién lo dejas? ¿No? El haber quitado los comedores comunitarios a la gente más pobre del país, donde comían 5,000 familias diario, el irse en contra de los órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un órgano importantísimo, o como el INE o el INAI, me parece que sí son focos rojos que deberíamos de estar viendo en conjunto y entre todos ver cómo ayudamos al gobierno para que tome decisiones más acertadas. O lo que acabamos de ver hace unos días en Culiacán, donde vemos que un operativo completamente fallido, mal pensado y mal ejecutado, provoca que salgan el grupo delincuencial, que es el cártel de Sinaloa, unido a otros cárteles, tomen la ciudad y entonces el presidente o su equipo, porque todavía no está claro quién toma la decisión, decide soltar a Ovidio Guzmán, que es un criminal, soltarlo para evitar una masacre mayor, ¿no? Y entonces ahora dicen, es que fue muy humanista.
No, porque puso en riesgo a toda una ciudad por un operativo mal planteado. Sí, el riesgo fue previo a... El riesgo, claro, fue previo, y además ahorita deja en riesgo a la población con ese criminal y con 41 criminales que ellos sacaron de la cárcel, ¿no? Y después nos quieren vender el tema al revés, ¿no? De que lo hicieron muy bien. Entonces, todos estos temas en donde tú ves estamos perdiendo derechos, libertades, una libertad que se está perdiendo es la forma como el presidente se confronta con los medios de comunicación y con algunos periodistas, ¿no? Porque no es lo mismo que yo llegue aquí y te insulte o te diga que eres una mala persona a que te lo diga el presidente desde el púlpito presidencial, ¿no? Entonces se está generando miedo en los medios de comunicación, miedo en las organizaciones civiles también, porque ha salido a decir y a denostar a las organizaciones civiles entre los empresarios. Entonces se está generando, por un lado, pérdidas de derechos, como ya te decía, de las guarderías o de los grupos comunitarios, o el estar hablando en contra de los órganos autónomos que son un contrapeso en el país. Entonces, toda esta pérdida de libertades y derechos, cuando la vas viendo por pedacitos, la gente dice, ay, bueno, no es nada. No es nada, o seguramente nos vamos a ir 20 años atrás, pero no importa porque luego México ya sale adelante. No, o sea, estamos hablando de un problema mucho más grande que todos tenemos la responsabilidad de ver cómo lo podemos hacer mucho mejor lo que hasta hoy hemos hecho, porque México es de todos y la responsabilidad es de todos de que tengamos un mejor país. Pues, en conclusión, México está complicado este sexenio, pero si tu causa es la misma que la causa en común, ¿dónde te pueden ayudar? ¿Cuáles son tus redes sociales? La página de internet de la organización, ¿dónde la gente se puede sumar? ¿Qué podemos hacer? Sí, mira, la gente se puede sumar desde diferentes formas, ya sea trabajando en la organización, dando ideas y con dinero, porque una organización lo que necesita también es dinero. Y la forma de sumarse nos pueden escribir a nuestro Twitter o Facebook, que es Causa en Común, o al mío personal, M.A. Elena Morera. Esto en Twitter. No. En Facebook es Ma Elena Morera igual. Y Causa en Común. Contesta. Y sí contesto. O escribirnos a la organización a info@causaencomún.org.mx y pueden entrar a la página y ver todo lo que hacemos en temas de derechos, libertades, seguridad y justicia. Pues ya saben, ahora sí que no hay pretexto. Si su causa en común es esta, inscríbanse y participen, y si no, encuentren una causa que los mueva para poder hacer como un emprendimiento social o mismo unirse a un emprendimiento social, que creo que las dos cosas son súper importantes. Les recuerdo las redes de Comadre para que nos sigan y se sigan inspirando de estas mujeres que estamos trayendo a este programa. En Instagram estamos como co-madre. En Facebook estamos como Comadre seguido MX y nuestra página de internet es co-madre.com y ya estamos. Yo soy María Galindo y nos vemos en el próximo episodio.